Bueno, vamos a empezar con la presentación. Lo que voy a presentar es el registro del 0TC0, que muchos ya estaréis metidos, porque bueno, era una presentación para el año pasado, pero bueno, pues por pandemias y demás no se pudo hacer, y entonces bueno, pues estábamos para ir comentando y contaros cómo vamos con la captación de pacientes. Esta va a ser el resumen de la presentación. Vamos a preguntarnos el por qué hacemos este registro, cómo y cuándo lo vamos a hacer y cuál es nuestra situación actual. En el por qué, yo creo que tenemos que partir de la base de que no podemos abrir todos los vasos, pero debemos abrirlos. ¿Por qué? Pues porque si cogemos todos los pacientes y analizamos en vertical la probabilidad de tener un ranking 0,2 y en horizontal el resultado del procedimiento, como podéis ver, si tenemos línea verde oscura o un TICI 2C3, la probabilidad de un ranking 0,2 es casi del 60%, mientras que si bajamos a un TICI 2B es 45 y ya se despeña al 15 o incluso por debajo en TICIs 0 o 1. Mientras que, además, la probabilidad tanto de un ranking 4 o 5 como de un ranking 6 aumenta de manera significativa si comparamos la recanalización frente a la no recanalización, algo que es bastante obvio, pero bueno, que si encima lo comprobamos con esta gráfica, pues ya sabemos que tenemos que abrir esos vasos. ¿Cuántos pases debemos dar? Pues bueno, yo creo que la literatura cada vez lo va teniendo más claro, que llega a un punto a partir del cual no solo es más difícil recanalizar el trombo, sino que además la recanalización es fútil y no tiene mayor sentido. Esta gráfica yo creo que es la primera que se hizo y que todos conocéis, donde se analiza el número de pases con stent retriever y la probabilidad de tener ese ranking 0,2, como a partir del quinto pase ya la probabilidad es bastante marginal y por tanto no tiene, pues bueno, no tiene más sentido seguir luchándolo, ¿no? ¿El por qué? Pues bueno, porque debemos abrir todos los vasos y cuanto antes mejor. Cuanto más cerca estemos de la primera pasada, mejor serán los resultados. Hay también artículos que dicen que, bueno, que analizan que lo que hay que hacer es sacar todo el trombo a la vez, porque eso lo que nos permite es esa recanalización completa en una pasada, aunque sea hasta la tercera, creo recordar que es, sí que da un buen resultado de ranking, pero bueno, ese sería la conclusión. ¿Cómo hacerlo? Bueno, pues antes vamos a preguntarnos cuándo, en qué momento, el quinto pase, el cuarto, el tercero. Esta es la probabilidad de ranking 0,2 de nuestros pacientes en el momento que la hicimos, que eran 674, en función del número de pases. Podéis ver cómo a partir del cuarto o quinto pase ya la probabilidad es muy bajita y además tenemos un aumento de las complicaciones hemorrágicas a partir de ese cuarto pase. Con lo cual estamos hablando ya de una situación en la que es poco probable sacar el trombo, es poco probable que la recanalización sea útil y además estamos con un aumento de las complicaciones hemorrágicas. Esto es un estudio que hicimos con la Princesa y el Ramón y Cajal, en el que analizábamos la probabilidad de recanalizar en cada pase a partir del primero. Pues en el primero era un 40% de conseguir sacar el trombo, en el segundo la probabilidad acumulada llegaba al 60, 75, 80, y si lo ponemos en una gráfica podéis ver cómo se consigue o se llega a la parte plana de la curva en el cuarto pase, y a partir del sexto pase ya era anecdótico conseguir la recanalización. Esto no estamos hablando de ranking, sino de recanalización pura y dura. A partir de ese quinto pase podéis ver aquí las probabilidades, como la probabilidad de éxito es del 16% en el quinto y ya baja al 4% en el sexto y sucesivamente, ¿de acuerdo? Ahí hay 11, pues bueno, porque todos tenemos un caso en el que había que sacar el trombo como fuera y al final llegamos a 10, 11, 12 pases con los éxitos que todos hemos sufrido. Por lo tanto, cómo hacerlo, el cuándo ya parece que va siendo el cuarto pase, cuando tiene sentido hacerlo, y el cómo tenemos dos alternativas, que sería la angioplastia o el stent, con sus ventajas y desventajas. Al final estamos tratando una arteria que está ocluida, con lo cual no sabemos qué es lo que hay distal a ese trombo, no sabemos medir bien el tamaño de la arteria, con lo cual la angioplastia tiene ese riesgo de producir una rotura si la hacemos con presión, porque al final estamos metiendo más presión a la arteria, aparte del trombo que pueda tener, que sea duro, o la placa que tenga subyacente. Y si colocamos un stent, la desventaja que tenemos es que tienen baja fuerza radial para tratar una estenosis y son stent autoexpandibles.
hay que realizar un intercambio en ocasiones, hay que manejar antiagregación en un paciente que está con un ictus agudo y probablemente ya tenga algo de infarto establecido, con lo cual empiezan a aumentar todos los riesgos y los miedos de poner esa medicación que nos puede parecer un poco agresiva en principio. Yo creo que en los últimos 2 años esta percepción ha cambiado mucho, pero sí que es verdad que todavía hay gente que le parece muy agresivo tratar con antiagregación agresiva a estos pacientes. Estos son los resultados de los stents en nuestro centro durante creo que es 2011-2018. Veis los 572 pacientes que teníamos, al final los TICIS 01 eran 60, de los cuales a 20 se les puso stent y a 40 no. Y entonces dijimos, vamos a comparar esos dos grupos para ver si tiene sentido esto de poner el stent o no, evidentemente con todos los sesgos que os podáis imaginar de selección de paciente, de edad, de todos. ¿Por qué? Porque al final era retrospectivo y entonces se colocó los stents a los que se consideró en ese momento que tenía sentido o que merecía la pena el riesgo de la doble antiagregación. Pero lo que nos encontramos es que aplicando todos esos sesgos y con todos esos problemas, la diferencia era tan abismal entre los que habíamos puesto stent y los que no, los que dejábamos el vaso cerrado, que empezamos a pensar que esto podía tener sentido. Obtuvimos un ranking 0,2 del 45% en los que habíamos colocado stent y un ranking 0,2 del 2,5% en los que no se había colocado stent y se habían dejado tal cual. Con lo cual, empiezas a ver que ya tiene cierto sentido ser agresivo. Cuando revisas la literatura, los resultados son muy parecidos en todos. Estudios retrospectivos, ranking 0,2 del 45% aproximadamente, con lo cual ese sesgo que nosotros teníamos y que pensábamos que tenemos, pues parece que es bastante común, porque los datos en todas las publicaciones que vais viendo son muy parecidos, con lo cual parece que seleccionamos bien esos pacientes. La pregunta es, oye, ¿los que nos estamos dejando fuera de este tratamiento se beneficiarían? Pues bueno, eso es lo que tiene la gracia de hacer un estudio prospectivo. Este es un metaanálisis que llega a esa conclusión de pues el ranking 0,2 con uno y otro y más o menos parecidos los números. Problema que toda la evidencia es retrospectiva, con lo cual ese sesgo de selección que estamos aplicando pues al final nos está limitando en nuestra capacidad de saber o de conocer esa información de qué pasaría con el resto. Y por eso creamos el 0TICI0, donde establecimos que íbamos a tener un máximo de 4 pasadas. No quiere decir que haya que llegar a 4 pasadas, sino que no se pueden dar más de 4 pasadas. ¿Por qué? Porque queríamos quitarnos todas esas complicaciones hemorrágicas del estudio. Al final de las 4 pasadas lo que hacemos es un escáner en la sala para descartar cualquier tipo de complicación hemorrágica distal al trombo que no estemos viendo en las arteriografías. Después administramos el anti-2B3A, que es lo que estamos pidiendo para este estudio. Hacemos una angioplastia con el NeuroSpeed, que es un dispositivo que encima nos permite meter un stent por dentro de su segunda luz, y colocamos el Credo, que es el dispositivo de Acandis que está indicado para oclusiones o para estenosis intracraneales. Con lo cual, este era un poco el resumen del 0TICI0 y empezamos a reclutar pacientes en España, Portugal y en Chile. Este sería el resumen de todo lo que estamos valorando y es tromboresistente o sospecha de estenosis intracraneal, que lo definimos como 4 pasadas, sospecha de disección o una estenosis sintomática. Si tiene un nivel 1A de la AJA para trombectomía mecánica, por resumir los criterios de inclusión, para no irnos muy lejos, nivel 1A, pues ya los conocéis todos, no vamos a extendernos. Si son más de 6 horas, por supuesto, perfusión. Y bueno, pues las indicaciones que todos conocemos, descartar SpH2 o una rotura arterial franca en el TC en sala, es decir, la hemorragia subaracnoidea clásica que vemos post-trombectomía no sería criterio de contraindicación para entrar en este estudio. De hecho, probablemente sea una de las cosas más interesantes de analizar. En ese momento se pone el bolo con la perfusión ajustada al peso del paciente, hacemos la angioplastia con el NeuroSpeed. Siempre recomendamos un balón que esté infradimensionado para tener esa seguridad de decir, oye, pues abrimos un pequeño canal en el trombo, pero no sometemos a la arteria a un exceso de presión y intentamos disminuir ese riesgo de rotura arterial. Y no es criterio obligatorio, se puede colocar el Credo sin problemas. Cuando se coloca el stent ajustado al teórico calibre de la arteria, como os podéis imaginar, y de longitud adecuada, intentando salvar las bifurcaciones si es posible. Si, como comentábamos ayer, la mayoría de las estenosis intracraneales son en M1 distal, pues al final no se puede salvar esa bifurcación, con lo cual siempre intentar colocarlo en la rama dominante. Hay que hacer una serie de control a los 20 minutos para comprobar que no haya oclusiones agudas del dispositivo, y a las 12-24 horas vamos a medir en un TC
el riesgo, la probabilidad de que haya una transformación hemorrágica, un sangrado importante, y en el angiotac confirmar que el stent está permeable. Esas serían las dos variables finales de este estudio, ¿de acuerdo? Después de ese escáner se sustituiría el anti-2B3A por dosis de carga de clopidogrel y adiro, y en función de cada fármaco hay que adecuar el cambio a la vida media para no dejar al paciente desantiagregado, digamos. Creo que me he inventado la palabra de desantiagregado, pero bueno, lo entendéis. Estos serían los criterios de inclusión, que los paso, pero bueno, que sepáis que lo que pedimos es que al menos se haya hecho un caso, es decir, los centros que van a estar incluidos en el estudio tienen que tener una serie de criterios, que son más de 80 trombectomías al año y más de 20 trombectomías por operador, y además haber hecho por lo menos un caso. El consentimiento informado, como esto es un registro de práctica clínica, no hay que pedir el consentimiento informado antes de poner el stent, sino que se puede pedir después, porque lo que vamos a hacer es manejar los datos de los pacientes con la práctica clínica habitual que tenemos en cada uno de nuestros centros. Siempre con contacto con el paciente o familiar en las 72 horas posteriores, porque además, claro, lanzar un estudio en pandemia tiene la gracia de que los familiares no van al momento agudo y el paciente no está para firmar, con lo cual siempre en todos los que habéis estado en estas cosas sabéis de la complicación. Las variables de estudio que estamos midiendo son la eficacia, que es la permeabilidad del stent a las 12 horas, y la seguridad, la ausencia de hemorragia en ese TAC a las 12-24 horas. Vamos a tener un Core Lab que valore estos dos aspectos de manera independiente para darle un poquito más de calidad al estudio. Este sería el manejo de la antiagregación. Para repetirlo, se pone el tirofiban, se mantiene la perfusión durante 12 o 24 horas. En ese momento hacemos los rayos que tenéis ahí para ver si está sin hemorragia y permeable. Cambiamos a Plavix y Adiro durante 1 a 3 meses y después Adiro de por vida, que yo creo que es más o menos lo que tenéis cada uno. Evidentemente, como esto es un registro, no está cerrada esta variable y cada uno debe adaptarla a su práctica clínica habitual, que es la clave. Haremos un monitoreo de seguridad cada 10 pacientes, porque había mucha gente preocupada con las tasas de transformación hemorrágica que podíamos tener. Pero bueno, en relación a eso, cada vez hay más artículos que van saliendo todos los años. El último es de hace un mes, de Stroke, donde analizan el tirofiban en agudo, llegando a conclusiones de que parece que es un fármaco seguro. Aquí lo tenemos pacientes que además se les ha puesto TPA y se les pone el tirofiban y lo mismo, parece que es un fármaco seguro, perdonad. Y aquí lo tenemos, el último paper que yo he visto, que es el tirofiban, la infusión de tirofiban después de angioplastia y stent en pacientes con un ictus relacionado con aterosclerosis y lo mismo. Parece que el tirofiban durante 12 horas se asociaba con bajas probabilidades de reoclusión, cosa bastante obvia si lo comparamos con no poner nada, y además no había un aumento de la hemorragia después de la angioplastia y el stent. Con lo cual, toda la literatura que vamos viendo parece que va en esa línea de seguridad con este fármaco. Con lo cual, como angioplastia y stent y con ese tratamiento antiagregante con anti-2B3A, en función de cada centro el que toque. Y os resumo la situación actual. Llevamos 7 pacientes hasta este momento, completos, pues como podéis ver ahí en azul, y reclutados esos otros 2. Estamos teniendo algún problema con el reclutamiento, pues bueno, porque sí que es verdad que es un poco exigente el protocolo, pero es la única forma, yo creo, de asegurarnos que sale positivo, que al final es el objetivo, demostrar que esto es seguro y eficaz y que estamos haciendo lo correcto con estos pacientes. Con lo cual, con esto terminaríamos la presentación. Ahí tenéis más información si queréis ver el registro oficial del 0TC0. Muchas gracias. Perfecto.